Hola chicos, bienvenidos de vuelta. Hoy tenemos preparados algunos hilos bastante escalofriantes encontrados en 4chan. Hay historias aquí que se vuelven más perturbadoras con cada detalle nuevo. Si les gusta este tipo de contenido, apoyen el video con un like. Vamos a comenzar. Esto pasó en la primavera de 2018, en un bar chico al este de Boulder Highway, lejos del Strip. No era un casino, era uno de esos sitios de barrio con licencia para tener 15 o 20 tragamonedas junto a la barra. Yo era técnico de una empresa que daba mantenimiento a máquinas en unos 30 locales así, repartidos por el valle. Cambiar rollos de papel, calibrar validadores de billetes, revisar reportes cuando el sistema marcaba algo raro. Nada del otro mundo. El bar se llamaba El Ancla, dueño mexicano, camareras filipinas, clientela mezclada, camioneros que salían del turno, jubilados con cerveza barata, gente del casino que venía a descansar antes de manejar a casa. Olía a fritanga y a alfombra vieja, con esa capa de humo pegada a las paredes, aunque en Nevada ya nadie fume dentro de los sitios. La máquina de la que quiero hablar era la número 7. Una Bali vieja, temática de cerezas y sietes, la que menos llamaba la atención en toda la fila. Empecé a notar algo en febrero. En los reportes semanales, la 7 tenía una tasa de retorno rarísima. No estaba rota, pagaba dentro de lo legal, dentro de lo programado, pero pagaba mucho, y siempre a distintas personas. Al principio pensé que era coincidencia. Las estadísticas hacen cosas raras a corto plazo, sobre todo en máquinas viejas con pocos jugadores. Miré 3 meses hacia atrás. El patrón seguía, casi cada día, entre las 5 y las 7 de la tarde. Esa máquina soltaba un premio grande, no siempre el jackpot, pero algo entre $800 y $2,000, y el ganador nunca era el mismo. Le comenté al encargado, un tipo que se llamaba Rubén. Le dije: «Oye, la 7 está pagando raro». Él me miró sin quitar la vista del inventario. Si paga, paga. La máquina no miente. Y siguió apuntando cajas de tequila. Bueno, yo me quedé con la duda. En marzo pedí acceso a las cámaras del bar. El dueño me dejó verlas en la trastienda, en un monitor viejo con la imagen pixelada y sin sonido. Pasé 4 noches ahí sentado, comiendo cacahuates rancios de una lata, adelantando las grabaciones. Y ahí fue cuando vi lo que no cuadraba. Todos los días, un poco antes de las 5, entraba un hombre, siempre el mismo. Gorra de béisbol, chaqueta beige, botas de trabajo gastadas, cara delgada, como de 60 años. Se sentaba en la máquina 7 y jugaba unos 15 o 20 minutos. Nunca ganaba nada. Metía billetes, uno tras otro, sin apurarse, como quien riega una planta. Después se levantaba, pedía un café con hielo en la barra y salía por la puerta lateral, la que da al estacionamiento. A los 10 o 15 minutos entraba alguien más. Cada día una persona diferente. A veces un albañil con la ropa llena de yeso, a veces una señora con bolsas del supermercado, un adolescente con audífonos, un tipo trajeado. Se sentaban en las 7 y ganaban, no siempre a la primera. A veces tardaban 20 minutos, pero salía el premio y se iban. Yo llevaba años en esto. Sabía perfectamente que no se puede manipular una tragamonedas moderna desde fuera. Están conectadas al servidor central de Nevada Gaming. Cada giro está auditado, cada pago pasa por el sistema. Si esa máquina pagaba, era porque el generador de números aleatorios decía que tocaba pagar. Punto. Pero eso no explicaba nada, porque el señor de la gorra estaba llenando la máquina de dinero durante 15 minutos seguidos, sin ganar nada, y luego llegaba un extraño y se llevaba más o menos lo que él había metido. La casa se llevaba su porcentaje, nadie robaba, el sistema estaba contento. Aquello no era hackeo, era otra cosa. Pensé mucho en cómo se avisaba a la gente que ganaba, porque no podía ser azar. Repasé las grabaciones con más cuidado, adelantando y retrocediendo la misma escena hasta que me dolían los ojos. Y vi el detalle. Antes de sentarse en las 7, cada ganador cruzaba una mirada con la camarera de la barra, una mujer bajita, cabello corto, que trabajaba el turno de tarde. Ella les hacía un gesto pequeño con la barbilla, casi imperceptible, y ellos iban directo a la máquina. Nunca titubeaban, nunca probaban otra primero. Una tarde de abril decidí quedarme después de mi turno.
Pedí una cerveza tibia y me senté en una mesa desde donde se veía la fila entera. El hombre de la gorra entró a las 5 menos 10. Como siempre, se sentó en las 7 y empezó a alimentarla. Billetes de 20, uno tras otro. Conté 12 en total, $240. Se levantó, pidió su café con hielo y salió. A las 5:20 entró una señora, 50 y algo, cansada, con uniforme de limpieza de un hotel. Se quedó parada cerca de la puerta un momento, como quien no está segura de haber entrado en el sitio correcto. Cruzó la mirada con la camarera, fue directo a las 7, metió un billete de 5, perdió. Metió otro, perdió. Al tercer billete la máquina empezó a sonar, $960. Ella se persignó, no sonrió, no gritó, solo se persignó, cobró el ticket en la barra y salió sin terminar su bebida. Terminé mi cerveza despacio. Estaba tratando de entender qué acababa de ver. Al día siguiente hablé con Rubén otra vez. Le mostré las cifras impresas, los reportes de 3 meses, los tiempos exactos. Le dije que había alguien manejando esa máquina desde fuera, que un tipo la cargaba con billetes y después mandaba a la gente a cobrar, que no era ilegal técnicamente, la máquina pagaba lo que tocaba. Pero era algo, alguien estaba haciendo algo. Rubén miró el número de la máquina en el papel, las 7. Se quedó callado como 10 segundos, moviendo el bolígrafo entre los dedos. Después dejó el papel encima del mostrador y me dijo, sin mirarme, «Déjala como está». Yo pensé que no había entendido. Le expliqué otra vez. Le dije que si esto salía en una auditoría, el bar podía tener problemas, que yo lo tenía que reportar a mi empresa. Él negó con la cabeza, muy tranquilo, como quien explica algo obvio a alguien que no quiere verlo. Si la gente gana, es karma del bar. Nosotros no participamos en eso. ¿Karma del bar? Lleva 2 años así. Antes de ti, hubo otro técnico que también preguntó. Le dije lo mismo. Rubén, esto no es normal. No, no lo es, pero la máquina no hace nada malo. La compañía cobra, el Estado cobra. Los clientes se van contentos y a nosotros nos va bien desde que empezó. Nadie sale perdiendo. Sale perdiendo el señor de la gorra. Ese señor no pierde. Ese señor paga. No le entendí y él no me explicó más. Se metió a la cocina y se quedó ahí un rato largo, haciendo ruido con las ollas. Esa noche volví a mi casa y no dormí. Estuve pensando en la señora que se persignó, en el adolescente que ganó $1,200 y salió llorando muy bajito sin que nadie lo notara, en el albañil que se puso el sobre de billetes en el pecho, debajo de la camisa antes de salir a la calle, en cómo cada uno de ellos parecía gente que necesitaba exactamente ese dinero justo esa tarde. Estuve a punto de llamar a mi jefe varias veces. Tenía el teléfono en la mano, colgaba antes del segundo timbre. No sabía cómo explicar lo que había visto sin sonar loco y tampoco sabía qué quería que pasara. Si la empresa me hacía caso, iban a mandar una auditoría, iban a cerrar la máquina y esa gente que se persignaba en la barra iba a dejar de aparecer. No sé quién elige a esa gente. No sé cómo el hombre de la gorra sabe cuánto meter cada día para que salga lo suficiente. No sé si la camarera decide o solo transmite un mensaje. No sé de dónde viene el dinero que él trae, ni por qué prefiere pasarlo por una máquina de un bar polvoriento en vez de dárselo a la gente en mano. Una vez estuve a 3 metros de él en el estacionamiento mientras cerraba la puerta de una camioneta blanca sin rótulos. No dije nada. Él tampoco. Sigo trabajando en el Ancla. Voy 2 veces por semana. Cambio los papeles, superviso las máquinas nuevas, firmo los reportes. Las 7 sigue ahí. El señor de la gorra sigue llegando a las 5 menos 10 con su chaqueta beige y saliendo con su café con hielo. En los reportes marco todo dentro de lo normal. No la toco. Trabajé de auxiliar en un tren de larga distancia durante casi 6 años, y lo que voy a contar pasó en septiembre de 2022, en el tramo que sale de Emeryville, cerca de San Francisco, y baja hasta la estación central de Los Ángeles. Sigo trabajando en trenes, pero no en esa línea, y hay una razón concreta para eso. El servicio de lujo en ese tren se compone de compartimentos privados con cama, ducha y baño, y cuesta bastante más que un billete normal. La gente que paga eso suele ser jubilados con dinero, parejas en aniversario, algún ejecutivo que odia volar.
Sabes reconocerlos en el andén, maletas rígidas, ropa cómoda cara, esa manera de mirar el reloj sin prisa. El pasajero de la suite E no encajaba en ninguna de esas categorías. Subió en Emeryville a las 9:15 de la mañana, chaqueta oscura, gorra negra sin logotipo, una sola maleta de cabina, del tipo que se usa para vuelos cortos. No me miró a la cara cuando le pedí el billete, me lo tendió con la mano izquierda, cogió su llave y se metió en el compartimento. La puerta se cerró antes de que yo terminara de decirle que el desayuno se servía hasta las 10. Había pagado 3 días. Ese detalle ya era raro, porque el trayecto entero es de 11 horas más o menos. 3 días significaba que iba a hacer el trayecto de ida, quedarse en el tren en la vía muerta de Los Ángeles y volver, o algo así había entendido yo cuando vi la reserva. En ese momento no me paré a pensarlo. A media mañana pasé por el pasillo con el carrito del café, toqué en la puerta de la E, nada. Toqué otra vez, dije, «Servicio, buenos días». Y desde dentro, una voz tranquila contestó que no necesitaba nada, ni gracias, ni más tarde. Solo eso, seguí adelante. En la comida, igual. En la cena, igual. En Santa Bárbara subieron pasajeros nuevos y bajaron otros, y él seguía sin salir, ni al vagón restaurante, ni al vagón panorámico, ni al baño del pasillo. Cada compartimento privado tiene su propio inodoro y su ducha diminuta, así que técnicamente no tenía por qué salir. Pero la gente sale igual, aunque sea para estirar las piernas o mirar por la ventana grande del vagón mirador cuando el tren pasa por San Luis Obispo y se ve el mar. Él no. La primera noche pensé lo que piensa cualquiera, tipo con miedo a volar, ansiedad social, quizá enfermo. He tenido pasajeros que se pasan el viaje entero durmiendo con pastillas. No es asunto mío. Mi trabajo es que la gente llegue, no meterme en sus vidas. El segundo día empezaron los ruidos. No ruidos fuertes, un zumbido bajo, constante, como cuando dejas cargando muchas cosas a la vez en una regleta. Yo pasaba por delante de la E y se oía. También un olor tenue a plástico caliente, el que sale de un cargador barato cuando lleva horas trabajando. Uno de los pasajeros del compartimento vecino, un señor mayor que iba a ver a su hija en Van Nuys, me paró en el pasillo y me preguntó si en el tren había una red inalámbrica nueva, porque su móvil no paraba de perder señal. Le dije que no, que la red era la misma de siempre. Se encogió de hombros y volvió a su cabina. Esa noche, sobre las 11, el señor de la suite E abrió la puerta por primera vez, solo un poco. Yo estaba al final del pasillo colocando toallas limpias en el carro. Sacó la mano, colgó el cartel de no molestar en el picaporte por fuera y cerró. No lo vi entero, solo la mano y la manga oscura. En la muñeca llevaba 2 relojes, uno digital, uno analógico, los dos marcando cosas distintas. Podía haber sido cualquier cosa. Uno de trabajo, uno de casa, un uso horario diferente. Lo pensé una vez y lo dejé pasar. El tercer día tocaba limpieza obligatoria. Está en el reglamento interno. Aunque el pasajero pida no ser molestado, hay una ventana en la que el personal tiene que entrar a cambiar sábanas, comprobar el detector de humo y revisar el baño. Normalmente coincide con la parada larga en San Luis Obispo, cuando el pasajero suele aprovechar para bajar al andén. Toqué en la E. Dije que era el servicio de habitaciones, que necesitaba entrar 10 minutos. Silencio, volví a tocar. Al tercer intento, la puerta se abrió y él salió al pasillo con la gorra puesta y la cabeza baja. Pasó por delante de mí sin decir nada y se fue en dirección al vagón restaurante. Entré con el carrito. La cama estaba hecha, con las mismas sábanas que yo mismo había preparado antes de Emeryville. Las esquinas seguían perfectas. La ducha estaba seca. El vaso del lavabo, seco. La toalla, doblada como la había dejado la limpiadora en la estación. 3 días de viaje, y aquello parecía una habitación de exposición. Pero encima de la mesa plegable que se saca de la pared, había teléfonos, móviles, muchos. Los conté después, cuando ya estaba fuera, 28, todos enchufados a una regleta gruesa con protección contra picos, y la regleta a su vez conectada al enchufe único de la cabina mediante un adaptador que no era del tren. Los teléfonos eran de marcas distintas. Algunos parecían nuevos, otros con la pantalla arañada, todos encendidos.
Todas las pantallas iluminadas, algunas con notificaciones en idiomas que no reconocí, otras solo con la hora. Ninguno tenía funda. En una esquina de la mesa había una libreta pequeña, cerrada, con una goma alrededor. No la toqué. Al lado, una bolsa de tela negra, plegada. Me quedé unos segundos ahí de pie. Pensé en llamar por radio al jefe de tren en ese momento, y no lo hice. La razón por la que no lo hice es la que me sigue molestando ahora. No lo hice porque tuve la sensación clara, sin pruebas de nada, de que si llamaba, iba a meterme en un problema mayor que si no llamaba. Como cuando ves algo en la calle y aceleras el paso. Salí, cerré la puerta, fui al carrito, cogí 2 toallas que no hacían falta y las dejé en la puerta del compartimento contiguo para tener una excusa por si él volvía y me veía en el pasillo. Después, bajé al vagón de servicio y estuve una hora larga fingiendo que ordenaba el minibar. Cuando volví a subir, el cartel de no molestar estaba otra vez en la puerta de la E. Esperé al cambio de turno, aproveché una parada corta, en Oxnard creo que fue, para volver a llamar a la puerta con la excusa de la revisión de humo, que técnicamente no había terminado. Esta vez él no contestó. Toqué 3 veces, dije el nombre del servicio y mi cargo. Nada. Usé la llave. La cabina estaba vacía, no solo vacía de personas, vacía del todo. La regleta, los 28 teléfonos, la bolsa negra, la libreta, el adaptador raro, la maleta, la chaqueta, todo había desaparecido en menos de una hora entre la parada anterior y esa. Y él no había pasado por mi zona del pasillo, porque yo había estado justo enfrente casi todo el rato. Encima de la mesa, en el centro, había una sola hoja, papel blanco corriente, doblada en 2. La abrí con 2 dedos, como si quemara. Gracias por la discreción. Nada más, sin firma, escrito a mano, letra normal, tinta azul. Me senté un momento en el borde de la cama, que seguía perfectamente hecha, y respiré. Luego cogí la hoja, la doblé, me la metí en el bolsillo interior del chaleco y fui a buscar al jefe de tren. El jefe era un señor de unos 60 años, con bigote gris, que llevaba en la compañía desde antes de que yo naciera. Le enseñé la hoja en el pasillo del vagón de mando, entre el ruido de las vías. Se lo conté todo, los teléfonos, la cama sin usar, la desaparición. Él leyó el papel. No cambió la cara. ¿Alguien más lo ha visto?, me preguntó. Le dije que no. Guardó la hoja en el bolsillo de su camisa y se quedó mirando por la ventana un rato. Después me dijo, sin volverse, que la Policía Federal iba a hacer una comprobación en Los Ángeles y que yo no tenía que preocuparme por nada más, que hiciera el resto del turno con normalidad, que no lo comentara con los otros auxiliares. Le pregunté cuándo había bajado el pasajero del tren. Se giró despacio. Antes de Oxnard, hicimos una parada técnica de 2 minutos en un tramo de vía sin andén, por un aviso en la señalización. Bajó ahí. Yo no había sentido ninguna parada. Trabajaba en el vagón de servicio y no había notado que el tren se detuviera. Pero él lo dijo con tanta tranquilidad que no supe qué responder. Antes de dejarme ir, apoyó la mano en mi hombro un segundo, muy suave, y añadió una cosa que llevo pensando 2 años. En esta línea, de vez en cuando, tiene que pasar algo así. Es mejor así. Si vuelve a ocurrir, ya sabes qué hacer. Volví a mi vagón. Terminé el turno. En Los Ángeles bajé, entregué el uniforme, firmé el parte y me fui a casa. Nadie me volvió a preguntar por la suite E. En el sistema, la reserva aparecía como completada sin incidencias. Al mes siguiente pedí traslado a otra línea, más corta, con menos compartimentos privados. Me lo dieron sin problema. La hoja no la volví a ver. El jefe se jubiló al invierno siguiente, según supe por un compañero. Y en 2 años he intentado no pensar en qué había en aquellos 28 teléfonos, ni en quién esperaba al hombre de la gorra en un tramo de vía sin andén, en mitad de nada, entre Santa Bárbara y Oxnard, un martes por la tarde. Trabajaba de noche en una gasolinera sobre la I-70, en Kansas, a la altura de un pueblo tan chico que ni siquiera aparece bien en los mapas del teléfono.
Turno de 10 de la noche a 6 de la mañana, 4 días a la semana, octubre del 2022. El dueño era un tipo mayor al que todos le decíamos Hal, aunque creo que ese ni era su nombre real. Me pagaba en efectivo los viernes y no preguntaba nada. Para mí era perfecto. La estación tenía 4 surtidores, un baño exterior con una llave atada a una regla de madera y adentro 2 pasillos, uno de papas y chocolates, otro de aceite para motor y limpiaparabrisas. La nevera de bebidas hacía un ruido bajo que ya ni escuchaba. A esa hora pasaban camioneros, alguna pareja peleando, gente que se había perdido saliendo de Salina. Nada raro. El 1 de octubre fue la primera vez que vi la furgoneta blanca. Era una Ford vieja, sin logos, sin calcomanías, con las ventanas traseras tapadas por dentro con algo que parecía cartón. Se metió al surtidor 3 a las 2:30 de la mañana exactas. Me acuerdo porque justo estaba mirando el reloj de la caja pensando en cuánto faltaba para el descanso. El conductor bajó. Un tipo delgado, gorra oscura, sudadera gris con capucha. Entró, agarró una botella de agua de la nevera, la puso en el mostrador. $40 de regular. Pagó en efectivo, billetes doblados a la mitad. No me miró a los ojos, no dijo hola, no dijo gracias. Salió, hizo lo suyo en el surtidor y se fue. Pensé que era un tipo antipático y ya, por acá pasan muchos así. La segunda noche entró a la misma hora, 40 de regular, una botella de agua, efectivo, mismos billetes doblados. Le dije buenas noches y él movió la cabeza apenas, como si le pesara, ni una palabra. La tercera noche empecé a fijarme más, no sé por qué, algo en cómo caminaba, quizá. Muy derecho, muy contenido, como el que se está aguantando las ganas de correr. Pagó, salió, se puso al lado del surtidor. Y ahí me llamó la atención lo primero raro de verdad. $40 en esa furgoneta vieja no se cargan en 2 minutos. Se cargan en 5, 6 a lo más. Él estuvo 12. Miré el monitor de las cámaras. Tenemos 3 afuera. La del techo cubre bien los surtidores. Ahí lo vi. Terminó de cargar como al minuto 5. Colgó la manguera. Y en vez de subirse al asiento del conductor, caminó hasta la parte de atrás de la furgoneta. Se paró entre la puerta trasera y la carrocería, donde la cámara casi no lo agarraba. Movía los brazos, no sabría decir qué hacía. Parecía que abría algo, cerraba algo. Se quedó ahí como 7 minutos. Después se subió y se fue. Me dije que a lo mejor estaba acomodando herramientas, que a lo mejor viajaba con perros y les estaba dando agua. Pasa. Sobre todo con gente que anda cruzando el país por la I-70, que van hasta Denver o hasta San Luis. Uno ve de todo. La cuarta noche llovía. La furgoneta llegó a las 2:31, un minuto tarde, y me acuerdo porque hasta yo me sorprendí de estarlo esperando. Esa vez no traía capucha, la sudadera empapada, el pelo pegado a la frente, $40, agua. Los billetes esta vez venían húmedos. Me quedaron pegados en la mano cuando le di el cambio. Le pregunté algo tonto, por decir algo. Le pregunté si iba lejos. Levantó la cara por primera vez. Ojos claros, muy hundidos. La piel de la nariz roja como si le costara respirar. Se quedó mirándome un segundo largo. Después dijo, bajito, no, nada más, no, y salió. En la cámara lo vi otra vez atrás de la furgoneta, 9 minutos esta vez. La lluvia le caía encima y no se movía a taparse, solo trabajaba con algo adentro. Cuando terminó, dio 2 golpes secos contra la carrocería con la palma. Pum, pum. Después cerró. La quinta noche no vino. Me di cuenta a las 3, cuando ya se había pasado la hora. Sentí alivio y a la vez me quedé molesto conmigo mismo por sentir alivio. Como si estuviera exagerando todo en la cabeza. Un tipo callado que compra agua y gasolina. Ya está. La gente hace cosas raras cuando cree que nadie la ve. Yo mismo me hablo solo cuando limpio los surtidores. La sexta noche volvió, 2:30 clavadas, pero esta vez venía otra cosa distinta. Al bajar de la furgoneta, miró para todos lados antes de entrar. Rápido, así, un barrido con la vista. No lo había hecho antes. Y adentro, mientras contaba los billetes en el mostrador, le temblaba la mano izquierda. La derecha no, la izquierda sí, un temblor finito, como cuando uno tiene mucho frío o mucho café. Le puse la botella de agua en una bolsa, aunque nunca lo hacía. No sé por qué. Para hacer tiempo, supongo. Para tenerlo un segundo más adentro y mirarle bien la cara.
Tenía un arañazo en el cuello, del lado izquierdo, 3 líneas paralelas, cortas, frescas. Le brillaban un poco todavía. Se dio cuenta de que se lo estaba mirando. Se subió la capucha con esa mano que le temblaba y salió sin esperar el recibo. Esa noche estuvo 13 minutos atrás de la furgoneta. 13, los conté con el reloj de la caja. Cuando arrancó, las llantas patinaron un segundo sobre el pavimento mojado. Un chirrido corto. Se fue hacia el oeste. Terminé el turno y manejé a casa con las manos frías. No dormí bien. Miraba el techo pensando en el arañazo, pensando en los golpes contra la carrocería, pensando en que a lo mejor era un tipo que peleaba con su esposa y ya. Que a lo mejor tenía un perro grande adentro que lo lastimaba, que a lo mejor yo estaba viendo cosas donde no las había, pero también pensé en la botella de agua. Todas las noches una sola. Un tipo que maneja de madrugada por la I-70 con esa cara cansada se compra una botellita chica de medio litro. Y ya, yo cuando manejo largo compro un galón, cualquiera compra más. Una botella chica no es para el conductor, una botella chica es la ración de alguien. La séptima noche fui al trabajo con el celular cargado al 100 y con el número de la Línea Nacional contra la Trata de Personas anotado en un papelito adentro de la billetera. Lo busqué en la casa antes de salir. Había leído en algún lado que llamar directo a la policía local en estos casos a veces era peor, que la Línea Nacional coordinaba con carreteras y pasaba la información más rápido. No sé si es cierto, fue lo que hice. A las 2:28 vi las luces al fondo de la carretera. Se me apretó algo en el pecho, pero seguí acomodando cigarros como si nada. La furgoneta entró al surtidor 3, bajó, entró. Esa noche estaba distinto, más pálido, los ojos rojos, la boca seca, 40 de regular, agua. Yo tenía la mano en el mostrador, cerca del botón silencioso que Hal me había mostrado una vez para atracos, aunque no era eso lo que iba a apretar. Le di el cambio, le dije, cuídese. Le salió una risa cortita por la nariz, sin sonrisa. Salió. En la cámara lo vi acomodar la manguera, después caminar atrás, abrir la puerta trasera un poco, no del todo, meter medio cuerpo adentro. Y entonces se escuchó, no fuerte, no un grito, un ataque de tos, corto, seco, adentro de la furgoneta. Se escuchó hasta acá, hasta el mostrador, con la puerta de la tienda cerrada, como cuando alguien está enfermo y trata de aguantarse la tos con la mano y no puede. Él cerró la puerta de un golpe, fuerte. La furgoneta entera se movió. Miró para los lados otra vez, ese barrido de vista, y esta vez sí me miró a mí a través del vidrio de la tienda. Un segundo, nada más. Se subió al asiento del conductor y arrancó tan rápido que dejó marca en el asfalto. Yo ya tenía el papelito en la mano. Yo ya tenía la placa anotada del lunes anterior, cuando había empezado a hacerlo por si acaso. La saqué. Marqué el número. Me contestó una mujer en el segundo tono. Le dije lo que había visto, todos los días, todas las noches, la ración de agua, los minutos atrás, la tos. Le di la placa, le di la dirección de la gasolinera, la hora, la dirección en la que se había ido, hacia el oeste, la I-70. Le di la descripción del tipo. Le tembló la voz cuando repitió los datos. Después me dio las gracias y colgó. Me quedé sentado en la silla del mostrador con las manos en las rodillas. No entró nadie más esa noche. A las 4 y algo pasó una patrulla del condado en dirección contraria. Rápido, sin sirena, solo las luces adelante prendidas. No sé si tenía que ver. Terminé el turno, manejé a casa, dormí de un tirón, cosa que no me pasaba desde hacía semanas. 3 días después, mi hermana me mandó un enlace de un noticiero local, que habían parado una furgoneta blanca en la I-70 en el condado de al lado, como a 2 horas de donde yo trabajaba, esa misma madrugada, que adentro iban 3 personas, que estaban vivas, que el conductor estaba detenido y que había cargos federales pendientes. La nota no daba nombres, no daba muchos detalles. Solo decía que la información había llegado por una llamada anónima de un empleado de una gasolinera de la zona. No le contesté nada a mi hermana. Le mandé un emoji, algo tonto, y cerré el teléfono. Al mes siguiente, Hal cerró la gasolinera por reformas y yo me cambié de trabajo. Todavía manejo por la I-70 a veces. Cuando voy a ver a mi mamá, siempre paso derecho por esa salida. Gracias por acompañarme una vez más. Déjame saber en los comentarios cuál historia se llevó el primer lugar para ti
Y si todavía quieres más, tienes muchos otros videos para explorar. Nos vemos pronto.